Bienvenidos a Onda Felicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dieta sin gluten y restauración, dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy celíaca, periodista especializada en el campo de la salud y co-creadora de Felicidad, un entorno digital sobre celiaquía. Onda Felicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atento, que lo mejor está por escuchar. ¡Empezamos! Bienvenidos, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 33 de Onda Felicidad. Yo estoy muy contenta hoy de tener en este episodio, no a uno, sino a dos doctores del Hospital Universitario Central de Asturias, de mi tierra, con los que vamos a hablar ahora mismo pues de algo que los que nos seguís habitualmente tenéis muy claro, y es que la dieta sin gluten estricta es nuestro único tratamiento y tenemos que hacerlas todos los días, sin excepciones, ni tan siquiera en Navidad, ¿eh? No vale ponerse de excusa las fiestas, la familia, no vale, no hay excusas para la dieta sin gluten. Hoy vamos a hablar precisamente de este tema, de la adherencia a la dieta sin gluten en edad infantil. La doctora María Fernández Miaja es pediatra en el Hospital Universitario Central de Asturias, en el UCA, y acaba de presentar hace unos meses su tesis, que lleva precisamente por título Estudio de la adherencia a la dieta sin gluten en pacientes celíacos. Le acompaña el doctor Juanjo Díaz Martín, pediatra gastroenterólogo también en el UCA. Bueno, pues hace unas semanas estaba yo investigando un tema que nos había comentado hace unos episodios el doctor Montoro, presidente de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, en el podcast, en Onda Felicidad, y está relacionado con el tema de la no respuesta, ¿no?, a la dieta sin gluten de los pacientes no respondedores. Entonces, bueno, pues cosas que tiene Google, de repente me encontré con la tesis de la doctora María Fernández y me gustó tanto que dije, esto yo lo tengo que conocer en profundidad, yo necesito una entrevista. Y a través del doctor Bousoño, que aprovechamos para mandarle un saludo, el doctor Carlos Bousoño, que ha estado trabajando en el UCA, pues yo creo que toda la vida, ¿no? Le mandamos un fuerte abrazo, pues a través de él hemos conseguido pues tener hoy a estos dos profesionales. Hay que agradecerles que hayan puesto el foco no solo en la enfermedad celíaca, sino en su tratamiento, porque como vais a escuchar a continuación es fundamental, es imprescindible que seamos adherentes. Y os adelanto, parece ser que son más adherentes los peques celíacos que los adultos, nos lo va a contar mejor María. Pero bueno, ellos se han centrado en los niños y vamos a conocer ya mismo en detalle la tesis de la doctora Fernández. Bienvenidos, doctora María Fernández y doctor Juanjo Díaz, a Onda Felicidad. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, cuéntanos un poco, María, ¿cómo surge la idea del estudio? ¿Cuál es el objetivo principal de esta tesis? Bueno, el objetivo fue evaluar la adherencia a la dieta sin gluten en niños celíacos mediante el análisis de los péptidos inmunogénicos del gluten en las heces. Y conocer también la posible correlación entre la adherencia estimada por los GIP y por un cuestionario del Celiac Disease Adherentes. Uh-huh. ¿Y en qué consistió? ¿Cómo lo hicisteis? ¿Cuántos niños participaron? Porque es solo en edad infantil, ¿verdad? Sí. Incluimos a pacientes celíacos diagnosticados en la unidad de gastroenterología, hepatología y nutrición del Hospital Central de Asturias, diagnosticados por criterios clásicos y criterios ESGAN 2012, que estaban aún en seguimiento. Hicimos una revisión de sus historias clínicas, contactamos con ellos para informarles del estudio y de cómo proceder si estaban dispuestos a participar. Les enviamos por correo postal diversas hojas, el consentimiento informado, la hoja informativa del estudio, una hoja donde incluían los datos sociodemográficos, el cuestionario de adherencia a Celiac Disease Adherentes, el cuestionario de calidad de vida Celiac Disease Tours y una encuesta de adherencia. Los pacientes que participaban rellenaban todos estos datos y recogían una muestra de heces que guardaban en la nevera de su domicilio. Lo enviaban todo al hospital y allí se guardaban las heces en el biobanco, hasta 24 horas antes previo del análisis. Una vez analizadas las muestras, los que tenían un resultado negativo, es decir, los que parecía que realizaban bien la dieta, pues se les enviaba un informe con el resultado. Y los que tenían un resultado de las heces positivo, los que habían ingerido gluten en la última semana, pues serán derivados a la consulta de nutrición infantil para realizar una revisión exhaustiva de la dieta. Uh-huh. Y bueno, los datos en general dicen que los niños que participaron en este estudio son bastante adherentes, aunque también vemos que no siempre, es decir, sí que ha habido casos en los que se han demostrado a través de estas pruebas que se había transgredido la dieta, que habían consumido gluten. ¿Cuáles son las principales razones de esas transgresiones?
Sí, en general hallamos una buena adherencia, tanto por el análisis de los HIP, que el 92% eran adherentes, como por el cuestionario CEDAD, que el 86% eran adherentes. Hallamos una asociación estadísticamente significativa entre la adherencia y la edad entre la edad y el tiempo de dieta sin gluten. Los no adherentes tenían de media 5 años más, todos tenían más de 13 años y además llevaban de media 52 meses más de dieta sin gluten. Por tanto, parece que la edad y el tiempo de evolución de la enfermedad parece que tiene una relación con la adherencia. O sea que si extrapolamos esos datos, que no los vamos a extrapolar porque no tenemos aquí el estudio hecho, pero si pensamos en adultos, ¿es posible que la no adherencia sea mayor? Bueno, es posible, influirán otras variantes, pero puede ser, sí. Sí, los profesionales siempre nos decís que es mucho más complicado concienciar a un celíaco adulto que a un niño que al final, bueno, pues normalmente les diagnosticáis en una edad temprana. Cada vez nos encontramos, ¿no?, que nos comentáis precisamente que los niños les diagnostican antes de tener ese cuadro que igual teníamos hace muchos años de la tripa súper hinchada porque lo conseguís ver antes, ¿no? Y siempre nos dicen que en adultos pues es más complicado porque, claro, a una persona que lleva toda la vida comiendo de una manera y teniendo una vida social determinada, de repente quitarle tantas cosas, pues es más complicado que renuncie a determinados alimentos y no sé si eso os suena, pues por ejemplo, de pacientes que tengáis niños que tengan papás o mamás que sean celíacos y que a ellos, a los adultos, les cueste más. No sé, esto ya es una opinión y una percepción, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, simplemente por comentar, también depende mucho del grado de repercusión clínica que tenga el paciente. Claro, el paciente que tiene mucha repercusión clínica, el que es muy sensible al gluten, pues a ese no hace falta tampoco insistirle mucho en que sea adherente a la dieta, porque ya va a ser él el principal interesado en ser adherente a la dieta. Si yo cada vez que como gluten pues me duele la tripa o tengo una diarrea o que prácticamente tengo que ir corriendo al baño porque si no tengo una deposición diarreica que me hago caca encima, pues no es necesario que el médico me diga que tengo que ser adherente a la dieta sin gluten. El principal interesado en ser adherente soy yo porque me produce una repercusión inmediata. El problema es el que tiene muy pocos síntomas o el que no son síntomas muy evidentes desde el punto de vista inmediato. Es decir, si yo prácticamente no tengo síntomas y sé que como gluten y no me va a producir un daño inmediato, pues lo vemos mucho en los adolescentes, ¿no? Es decir, Claro. Un niño que toda la vida ha hecho una dieta exenta de gluten y ha estado perfectamente protegido en su casa y en el colegio y ha estado en un entorno totalmente conocido en el que todo el mundo sabía que era celíaco y demás, de repente llega la adolescencia, se cambia de colegio al instituto, cambia de amistades y no tiene apenas síntomas. Pues yo, ¿qué coño? Pues me voy, me tomo una hamburguesa, me tomo una cerveza, no digo nada. ¿A quién le voy a decir yo a esta chica con la que acabo de intimar y que me quiero llevar al huerto? ¿Le voy a decir yo que soy celíaco? Pues no le digo nada, hombre. Y total, ¿pero qué vas a dar? Si a lo mejor el médico no se entera, si me van a hacer unos anticuerpos y no me van a salir positivos. Y el estudio de María precisamente lo que demuestra es eso, ¿no? Que los anticuerpos para este tipo de exposiciones tan recortadas, ocasionales, muy puntuales, probablemente sean poco eficaces, mientras que la determinación de péptidos inmunogénicos de gluten pues sí que puede ser eficaz para detectar este tipo de transgresiones, ¿no? Justo eso era lo que os iba a preguntar, ¿no? Creo que, si no me equivoco, el 83,3% de aquellos que tenían el GIP, los péptidos positivos, no habían mostrado elevación de anticuerpos anteriormente. Entonces, mi pregunta era, ¿son más eficaces en estos casos los GIP que la transglutaminasa? Bueno, parece que con los HIP sí detectamos transgresiones que solo con la serología pasaría desapercibida. Hay varios trabajos con resultados similares. Hay un trabajo publicado en American Journal of Gastroenterology en el 2016 en el que dicen que el 71% de los HIP positivos tenían los anticuerpos negativos. Y otro trabajo publicado en el 2019, también el 75% de los HIP positivos tienen los anticuerpos negativos. Entonces, bueno, además parece que no hay buena correlación entre ambos métodos. Creemos que los HIP y la serología son métodos complementarios. La serología es un buen método para evaluar la adherencia a largo plazo y los HIP pues a corto plazo.
Nos tenéis que explicar, con palabras que todos entendamos, porque además es algo que, bueno, que nos preguntan mucho, sobre todo en estas fechas, en Navidad, que se sale más, bueno, este año no, obviamente, pero la gente pues come más fuera de casa, vamos a casas de familiares que igual no controlan tanto el tema del gluten y la gente nos pregunta, ¿cómo puedo saber si me he contaminado estas Navidades por lo que decía el doctor? Porque no tengo muchos síntomas, pero bueno, quiero saberlo. ¿Sirven estos HIP que también son para uso doméstico? ¿Son recomendables? ¿En qué consisten exactamente? Sí, los HIP concretamente son fragmentos de proteínas del gluten que son resistentes a la digestión gastrointestinal y que desencadenan reacciones inmunológicas, es decir, tóxicas en pacientes celíacos. Por tanto, si encontramos los HIP en heces, es que ha habido una ingesta de gluten en la última semana. Uh-huh. Y existen test domésticos que también podemos utilizar, que vosotros utilizáis en clínica, pero que a día de hoy también los pacientes que quieren saber, quizás al principio que les cuesta más hacer las cosas porque tienen mayor desconocimiento, ¿pueden utilizarlos? ¿También podrían servir? ¿O siempre lo hacemos en la consulta? Pues esa es una pregunta un poco complicada, sí. Podrían servir, pero no sé. ¿Qué opinas? Mejor ir al médico, ¿no? Sí, bueno, el médico, María es médico igual que yo, ¿eh? El tema es, a ver, vamos a ver, yo realmente soy poco partidario de que este tipo de pruebas estén al alcance del paciente. Es decir, no es ningún problema. Cualquiera podría tener acceso. Es una determinación que es, bueno, luego lo contará María, me imagino, es una determinación relativamente sencilla de realizar porque lo único que no necesita una extracción de sangre se detecta en las heces, o sea, con una pequeña muestra de heces es más que suficiente para hacer, pero no es una prueba barata. Entonces, es decir, si alguien tiene dudas de que está ingiriendo gluten, lo más probable es que lo esté ingiriendo. Es decir, otra cosa es que, y de hecho, si tú tienes unas dudas razonables de que estás ingiriendo gluten o de que tus síntomas o que tienes una serie de síntomas, un paciente celíaco ya diagnosticado, perfectamente tratado, si tiene dudas de que determinados síntomas tienen relación con una ingesta de gluten, yo creo que lo razonable es que lo consulte con su médico, con la unidad que lo lleva adecuadamente, porque lo más probable es que pueda tener acceso a, si no este tipo de pruebas, a otras. Es poco frecuente encontrarnos con celíacos refractarios a la retirada del gluten en la dieta, pero no es imposible. Es decir, hay enfermedades celíacas refractarias que a veces hay que recurrir a antiinflamatorios importantes e incluso a tratamientos inmunosupresores. Con lo cual, y aunque no tenga mucho que ver, es un poco lo mismo que está comentando estos días en relación a los test de autotest para las pruebas de coronavirus. Claro. Bien, sí, efectivamente, pues tú tienes ese acceso, no son baratos, tampoco son especialmente caros, pero realmente tienen poca trascendencia, sobre todo por esto que acabo de decir antes, ¿no? O sea, si alguien tiene dudas de que está consumiendo gluten, lo más probable es que esté consumiendo gluten. Otra cosa es que, bueno, te pueda servir puntualmente para saber si algo que tú crees que, bueno, tengo dudas, estoy yendo a un sitio a lo mejor a comer, está yendo el niño al colegio y yo tengo dudas de que en el colegio, pues sí, se podría utilizar como detección en un entorno controlado. Pero yo creo que es más adecuado que eso esté siempre de manos de la unidad que se encarga del seguimiento del paciente que del propio paciente. Además, aunque no tiene un precio disparado, no es una determinación barata. Y yo creo que tiene mucho más sentido que esté de manos de la unidad de seguimiento del paciente. De todo esto, bueno, pues entendemos, ¿no?, que aunque tengas pocos síntomas cuando ingieres gluten, si no eres completamente adherente a la dieta sin gluten y eres una persona celíaca, a la larga puede haber consecuencias complicadas para la salud. Es decir, la dieta sin gluten es un tratamiento y tiene que ser estricto todos los días. Por supuesto. La enfermedad celíaca
es una enfermedad autoinmune, como sabéis perfectamente, es una enfermedad autoinmune en el que las propias defensas del organismo van a atacar estructuras del intestino a consecuencia de la exposición a determinados péptidos del gluten. Pero por la propia naturaleza genética de la enfermedad, por la existencia de un HLA concreto, por la propia naturaleza de una enfermedad autoinmune, incluso haciendo la dieta bien, hay riesgo de desarrollar determinadas complicaciones autoinmunes. Claro. Se pueden desarrollar enfermedades del hígado, se pueden desarrollar enfermedades del tiroides que, por desgracia, pueden aparecer incluso en pacientes perfectamente adherentes a la dieta sin gluten. Lo que sí sabemos, y eso está ampliamente demostrado, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, es que el celíaco diagnosticado que hace transgresiones de forma relativamente frecuente, de forma relativamente regular, pues tiene un riesgo muy importante de desarrollar complicaciones a largo plazo que pueden ser muy graves. Problemas de osteoporosis, problemas de infertilidad, problemas incluso de desarrollo de enfermedades malignas del aparato digestivo, que ciertamente son muy poco frecuentes, pero es muy triste que una persona diagnosticada de una enfermedad adecuadamente y que tiene un tratamiento que, aunque sea a veces duro de seguir, no deja de ser un tratamiento nutricional que tiene bastante margen, en el sentido de que hay muchas posibilidades sociales de poder hacer una vida normal sin gluten, pues es una pena que esa persona, sabiendo que tiene un tratamiento eficaz y sabiendo que haciendo ese tratamiento es una persona completamente sana, no pueda desarrollarse adecuadamente por capricho o por inconsciencia o por falta de información, ¿no? ¿Cómo me gusta ese mensaje? No te lo imaginas, me encanta porque muchas veces nos encontramos con pacientes celíacos que nos escriben, que nos cuentan que transgreden la dieta porque no tienen ningún tipo de síntoma y que, bueno, pues que van a una boda o van a un cumpleaños. Bueno, además el estudio, ¿no? La tesis lo refleja también, los problemas a veces de carácter social, pero es muy importante que los profesionales de la salud expliquéis que no es un capricho vuestro ponernos a hacer dieta sin gluten, sino que es algo de salud. O sea, nos va la salud en ello y tenemos que hacer la dieta sin gluten estricta todos los días. El año pasado, después de estas fiestas de Navidad, hicimos una encuesta con 1.000 celíacos, bueno, 981 participaron, y el 38,5% se había contaminado en Navidad. Entre las razones que alegaban era presión social, ¿cómo le voy a decir a mi tía que no me voy a comer la tarta que ha hecho con todo su cariño? Y luego el bajar la guardia, el decir, bueno, es que tengo 4 cenas fuera de casa, bueno, pues no me voy a poner exquisito y tal. Y claro, la gente no entiende que una transgresión puntual más otra, pues puede acabar siendo cualquier cosa. O sea que muchas gracias por ese mensaje, espero que llegue lejos, que cale, porque los celíacos tienen que ser más conscientes de ello. Claro, yo interpreto, también hay que tener en cuenta que, a ver, nosotros somos pediatras y trabajamos con niños, y el niño, al ser una persona que no es plenamente responsable de su salud, en el momento que tiene un adulto que es el responsable, siempre va a estar en un entorno mucho más favorable al de un propio adulto. El adulto es el propio responsable de su salud, de tal manera que las decisiones que toma en relación a su alimentación, en relación a su propia salud, él es el propio responsable de las mismas. Entonces es realmente poniéndose en la situación de la persona que transgrede, una persona que vamos a ponernos, sinceramente, vamos a ponernos en un entorno que puede ser real, ¿no? Es una señora de 80 años que se ha diagnosticado de enfermedad celíaca porque tenía una tiroiditis bueno, y tiene un HLA de Q2 y le diagnostica una enfermedad celíaca y nunca le ha sentado mal la dieta exenta de gluten, la dieta con gluten. Convencer a esa persona de que va a obtener un beneficio adicional a su salud cuando ya tiene 80 años y que se tiene que evitar a lo mejor un placer culinario o un placer social de ir a tomarse una tarta a casa de su sobrina que la ha invitado a cenar en Nochebuena. Yo entiendo perfectamente que eso es muy complicado, pero realmente esto es una situación, es un escenario que no es el normal. Es decir,
eso no es el normal. El normal quizás puede ser que la sobrina de 30 años va a casa de su abuela de 70 o de 80 y es celíaca que dice, pero bueno, mujer, porque te comas un trocito no pasa nada, ¿no? Y un trocito, pues probablemente tenga razón, un trocito no pasa nada. Y el que es muy sensible al gluten, el que tiene síntomas, no necesita que nadie le diga que no lo haga, lo va a hacer porque dice, no, es que me sienta como un tiro, yo no puedo comer gluten porque es que en 10 minutos voy a tener un dolor de barriga espantoso y en 2 horas voy a tener que ir al baño con una descomposición tremenda. A esa persona no es necesario que nadie le diga que no consuma gluten porque no lo va a consumir. No es como el alérgico a las gambas, que se come una gamba y a los 5 minutos está hinchado como un globo y asfixiado. Claro, ese ya va a decir él, por Dios, esto que no tenga gambas porque me voy a morir. Pues el celíaco no es eso, por suerte, porque eso va a suponer una mejora en su calidad de vida, pero el que tiene muy pocos síntomas o el que no es plenamente consciente de los riesgos que tiene, pues eso está haciendo un refuerzo positivo. Me como esto, si total no tengo síntomas, pues a la semana que viene me lo vuelvo a comer y a la otra pues me lo vuelvo a comer también, ¿no? Entonces ya entramos en una dinámica que es mucho más peligrosa. Efectivamente, los que somos así tan sensibles que nos autodenominamos radares de gluten con patas, porque vamos, a mí me caen 2 migas en el plato y vamos, te puedo asegurar que me voy a dar cuenta y no voy a tardar mucho en darme cuenta. Pues no nos hace falta que nos lo digan. Seguro que sois adherentes a la dieta. Eso sois adherentes seguro, sí. Desde luego que sí, pero bueno, hay mucho que concienciar todavía y bueno, pues entendemos que hay pacientes que además que les da casi como miedo investigar, ¿no? Y saber que si no son del todo adherentes pueden tener otros problemas. Bueno, pues el miedo hay que enfrentarlo con información, preguntando siempre a los profesionales. También, bueno, pues cada vez tienen más peso los dietistas nutricionistas que nos pueden ayudar, que son grandes aliados también en enfermedad celíaca y en general en salud, así que hay que consultar siempre con los profesionales. Y volviendo al tema de la tesis, veíamos también que una cuarta parte de los participantes, María, aseguraba que hacer la dieta era complicado. Y bueno, yo llevo 23 años haciendo la dieta y os puedo asegurar que era mucho más complicado de lo que es a día de hoy. A día de hoy, bueno, tenemos absolutamente de todo, pero ¿cuáles son las principales razones que alegan para explicar lo compleja que es esta dieta? Sí, una cuarta parte, tanto de los padres como de los niños, refería que era difícil hacer la dieta y el motivo principal que dijeron los padres era el motivo económico y el motivo principal de los niños era que querían comer alimentos prohibidos. Otros motivos, como que no les gustaban los alimentos sin gluten o que no sabían que podían comer, fueron mucho menos mencionados. Yo es que creo que eso, el paso del tiempo hace que se te vaya olvidando. El tema económico no, aunque es verdad que ahora los precios son más similares, todavía queda mucho por trabajar ahí, pero bueno, yo cuando era pequeña una barra de pan pues eran 3 euros tranquilamente, ahora ya es otra cosa, bueno, 3 euros no, eran pesetas, ahora ya es otra cosa, ¿no? Pero el tema de los sabores también, yo no me acuerdo ya a qué sabe el pan con gluten, entonces me imagino que con el tiempo se acaban olvidando y también hay una parte aquí muy importante que creo que es que hay que hacer hincapié, ¿no? En que la dieta sin gluten debe basarse en alimentos frescos que de manera natural no contienen gluten y ahí no hay ni diferencia de precio, ni diferencia de sabor, ni absolutamente nada, que quede claro porque mucha gente pues alega eso, ¿no? Es que yo recuerdo una vez una mamá que nos escribió y estaba, bueno, pues pasando por apuros económicos, ella era celíaca y tenía 2 niñas celíacas y nos contaba que para que las niñas hicieran la dieta sin gluten correctamente, ella estaba comiendo pan con gluten. A mí se me ponían los pelos de punta porque hay muchas opciones antes de comer pan con gluten, o sea, hay muchas opciones, ¿no? Obviamente, bueno, pues cada uno sabe su situación, pero no sé si eso es una pregunta que os llega habitualmente a la consulta relacionado con el tema de eso, de la alimentación, de la dieta, si pueden recurrir o no a productos procesados, si tienen muchas dudas con el etiquetado, no sé si os llegan esas dudas a vosotros. Sí, por supuesto que nos llegan. Nosotros, la verdad es que la labor en este sentido de las asociaciones de celíacos es fundamental. Nosotros siempre recomendamos que se pongan en contacto con las asociaciones que dependen de FACE porque la información que ofrecen a los pacientes es actualizada y es importante, sobre todo para el día a día a la hora de hacer la compra. Nosotros recomendamos hace tiempo que trabaja con nosotros una dietista nutricionista que precisamente
precisamente ha hecho una tesis doctoral sobre este tema y le recomendamos fundamentalmente que haga una alimentación lo más saludable posible. Es decir, nosotros en la consulta inicial que tenemos con los pacientes cuando les diagnosticamos, les hacemos mucho hincapié en que los productos que naturalmente no contienen gluten son los más sencillos de utilizar. La carne no tiene gluten, el pescado, la leche, los huevos, las hortalizas, las legumbres, el aceite, con lo cual es muy fácil hacer una dieta sin gluten basada en productos naturales y mucho más barata que utilizar alimentos procesados que no tienen gluten. Aparte que es mucho más sana. Por supuesto, hay muchos condicionantes a la hora de escoger unos alimentos procesados. Entonces, la comodidad, la velocidad, pero el hecho de que sea más fácil, apetitosos porque están muy buenos. El pan, sinceramente, yo he tenido ocasiones de probar pan sin gluten. Recuerdo unas jornadas que se hicieron en Asturias en un hotel que se llamaba El Magistral, que nos invitaron a hacer un menú sin gluten. Estaba todo muy bueno, pero el pan era difícil. O sea, para alguien que está acostumbrado a comer pan sin gluten, de repente pasar al pan, al revés. O sea, para el que está acostumbrado a comer pan normal con gluten, pasar a comer pan sin gluten es una experiencia culinaria dura. No es que fuera incomible, ni mucho menos, pero no es el placer de comer pan que tenemos los que por suerte no tenemos ninguna restricción alimentaria. Totalmente de acuerdo. Yo siempre he sido mucho de pan. Cuando era pequeña, pues eso, pan de hogaza, del típico de pueblo que venía caliente, riquísimo. Y en Cangas de Narcea, además, como el pan que hay en Cangas de Narcea. Imagínate. Y de repente me dicen, no puedes tomar, me diagnostican con 14 años, no puedes comer nada de lo que comía prácticamente antes. Y pasé muchísimos años que cuando iba a un restaurante y me ofrecían pan sin gluten, decía, no lo quiero, o sea, aleja eso de mí. Ahora sí que es verdad que hay obradores que trabajan mejor, es diferente ya, pero bueno, sigue habiendo, y yo la gente que conozco, que por ejemplo, pues en mi casa mi madre es celíaca, mi padre no es celíaco, mi hermano tampoco, y ellos que pueden probar las dos cosas dicen, bueno, aunque la cosa ha cambiado, todavía hay una gran diferencia, pero bueno, poquito a poco, sí, todo se conseguirá. Efectivamente. Claro que sí. Bueno, seguimos con el tema de la tesis porque a mí esto también me ha llamado mucho la atención, ¿eh? Habéis detectado los principales sitios en los que los peques se contaminan o transgreden la dieta y el primero de ellos son las fiestas infantiles. ¿Esto cómo lo interpretáis? ¿Hay que concienciar al entorno de los pequeños, a toda la familia, a los amigos? ¿Cómo lo veis? Sí, pensamos que hay que concienciar que, bueno, fuera de casa, que es donde parece que hay más transgresiones, hay que seguir la dieta sin gluten estricta también, ¿no? Pensamos que, bueno, que en los restaurantes y en los colegios existen medidas y opciones para evitar el gluten, pero quizás en las fiestas infantiles donde no hay una normativa, pues bueno, depende más del conocimiento del que organiza la fiesta y de los que van. Entonces, bueno, sí sería importante concienciar a todo el mundo. Sí, a mí me parece una parte muy importante porque además cuando hablamos pues, con otros pacientes, cuando hacemos jornadas siempre pues, los protagonistas somos los pacientes y nos cuentan que, bueno, pues eso, que el problema es realmente ya no en casa, una vez que aprendes todo lo relacionado con la dieta, tu casa es tu templo, ahí sabes que no hay contaminación cruzada, que no hay problemas, pero el problema es salir y relacionarte, las actividades extraescolares, a veces nos escriben papás y nos dicen, es que la actividad extraescolar de este año es ir a una panadería con trigo. ¿Qué hago con el niño? ¿Le dejo ir o no le dejo ir? Entonces, bueno, pues me imagino que queda mucho camino por hacer en este sentido, ¿no? Sí. Otro punto que, bueno, lo has mencionado un poquito, pero por si podemos profundizar entre los dos, hay estudios que muestran eso, que a mayor edad, menor adherencia y también peor adherencia a mayor tiempo, a mayor edad del diagnóstico, lo que hablábamos un poquito antes. ¿Esto es única y exclusivamente por lo que comentaba Juan, el tema de cómo soy adulto? ¿Es falta de información? ¿Creéis que los celíacos no siempre se informan bien de cómo hacer la dieta sin gluten correctamente? Porque es algo que vosotros también veis en esta tesis, ¿no? Sí, pensamos que, bueno, al aumentar la edad vimos menor adherencia. Además, hay muchos resultados similares. Hay 2 estudios publicados por la doctora Comino con resultados similares y otros realizados en niños griegos que describen que al aumentar un año la edad disminuye la adherencia un 15%. Pensamos, pues lo que dijimos antes, que los niños pequeños la dieta está muy supervisada, pero a medida que crecen, pues
pues son más libres y pasa a depender más de ellos. Además de que el periodo de la adolescencia, bueno, pues sabemos que es muy crítico en todos los sentidos y en la adherencia también. Y respecto al tiempo de evolución, pues lo mismo. También hay muchos trabajos con resultados similares. Hay varios trabajos que ven que inicialmente los HIP descienden, pero a partir de los 6 meses vuelven a aumentar. Y en uno de ellos, además, sin embargo, vemos que los anticuerpos siempre disminuyen. Pensamos que con el tiempo podríamos pensar que los pacientes y las familias aprenden a hacer mejor la dieta, pero también es verdad que se cansan y se descuidan. Entonces, bueno, eso es lo que observamos. O sea que en realidad el seguimiento del paciente una vez le diagnosticáis es muy importante, ese seguimiento periódico del que habla el protocolo actual de diagnóstico precoz, ¿no? Sí, es fundamental. Nosotros, una vez que diagnosticamos el paciente, la primera visita en el momento del diagnóstico tiene una duración bastante prolongada, pues porque, bueno, es como un poco enseñar el camino, como cuando lo comparo muchas veces con el hecho de aprender a conducir, ¿no? El que aprende a conducir, primero pues le cuesta mucho saber si mete primera, si mete segunda, si pisa el embrague, no sé, ¿no? Está muy inseguro y al principio pues hay que explicar muchas cosas y esa primera visita en el que la gente pues no es consciente de que existe la posibilidad de que se puedan contaminar los alimentos que no contienen gluten. Yo creo que es importante ahí dedicar un tiempo amplio para que las familias puedan darse cuenta de la circunstancia. Repito, la importancia que nosotros le damos a las asociaciones de enfermos. Las asociaciones de celíacos es una fuente de información importantísima, es un núcleo de retroalimentación importantísimo para las familias, el darse cuenta de que es una enfermedad muy frecuente, que afecta a más gente, que no es que su hijo sea raro, ni que hayan hecho nada mal, ni que de que a todo se va aprendiendo, ¿no? Que quizás las primeras semanas las medidas de protección y de evitación de la contaminación cruzada no sean perfectas, pero de lo que se trata es precisamente de eso, de ir progresando y de ir normalizando poco a poco la situación en la vida. La enfermedad celíaca tiene, como dije antes, ¿no? Es un ejemplo que pongo muchas veces. Por suerte, el celíaco no se va a morir inmediatamente por consumir gluten, ¿vale? Podemos tardar más o menos en normalizar y ese es el tiempo que debemos dedicar en las consultas en el primer año, sobre todo, que es muy importante, el primer año tras el diagnóstico, ¿no? En el que se deben establecer ya una serie de mecanismos ya familiares de conducta y de hábitos que tienen que mantenerse ya para el resto de la vida. Uh-huh. En esas consultas, en esos seguimientos que hacéis a los pacientes en edad pediátrica, ¿qué es lo que se mira más allá de los anticuerpos? ¿Qué otras cosas, qué otras pruebas se piden normalmente? Bien, es una pregunta interesantísima. Realmente aunque hay muchas guías de diagnóstico y de manejo del paciente celíaco, no hay una recomendación uniforme de las pruebas que se deben hacer a los celíacos en el seguimiento, de tal manera que tampoco hay una recomendación estricta de hacer ninguna determinación específica, ¿no? Generalmente la mayor parte de las unidades en nuestro país pues evolutivamente suelen hacer una determinación de vitamina D, suelen mirar también un poco los niveles de hierro, o sea, el metabolismo del hierro para ver cómo va. Suelen hacer una determinación también frecuente de pruebas de función hepática y de pruebas de función de tiroides por la posibilidad relativamente poco frecuente pero no imposible de que puedan desarrollar enfermedades autoinmunes del hígado o del tiroides. En algún momento a lo largo del crecimiento también se recomienda hacer una determinación de densitometría, es decir, valorar la masa ósea, ver qué cantidad de calcio tienen los huesos de nuestros niños y también de forma a lo largo de la infancia, en algún momento antes de llegar a la adolescencia, hacer una valoración de la vacunación antihepatitis B, ¿no? Por la posibilidad de que puedan haber hecho una escasa respuesta a la vacunación antihepatitis B. Insisto, no está totalmente protocolizado, pero generalmente las unidades en nuestro país es lo que suelen mirar. Muy bueno, interesante. por supuesto, aparte de valorar, que es lo que más nos preocupa, por supuesto, la adherencia
y el crecimiento de nuestros niños, que lo que más nos interesa es comprobar que nuestros niños tienen un crecimiento adecuado. Ya que ganen más o menos peso, nos preocupa un poquito menos, pero un dato importantísimo, clave en el seguimiento del paciente celíaco es que crezca adecuadamente. Uh-huh. Tomo nota de todo esto porque muchas veces los papás nos preguntan, ¿no? Un papá, una mamá que es celíaco, le hacen el estudio genético al niño, a la niña, positivo en HLA, en DQ2 o en DQ8, lo que sea, y se preocupan quizás demasiado porque sabemos que la predisposición genética es un requisito imprescindible, pero que no es suficiente para ser celíaco. Entonces nos preguntan de todo tipo, ¿no? O sea, ¿tiene diarreas, tiene estreñimiento, tiene los síntomas? Pues igual que en el celíaco adulto son muy variopintos, entiendo. Bueno, pues entonces, aprovechando que estamos en Navidad, pues voy a ponerte un ejemplo que pongo con mucha frecuencia porque es muy fácil de entender. Bueno, lo primero, celíaco, como sabéis perfectamente, no es el que quiere, es el que puede. Bueno, pues para ser celíaco es como para que te toque la lotería de Navidad. Para que te toque la lotería de Navidad tienes que tener el billete de la lotería de Navidad. Es decir, tienes que tener un HLA determinado. Pero yo llevo jugando a la lotería de Navidad desde que tengo uso de razón y no me ha tocado nunca la lotería de Navidad. El 30% de la población española tiene la genética para ser celíaco, pero solo el 1% de la población española es celíaco. Es decir, el hecho de tener un HLA de riesgo no garantiza que seas celíaco. De hecho, no se recomienda y en las últimas guías de diagnóstico ya tampoco es un requisito indispensable a la hora de retirar el gluten de la dieta si tienes una sintomatología adecuada y unos anticuerpos adecuados. Ya no hace falta que te haga una determinación de tu HLA. Por tanto, quizás la determinación de HLA que tiene un papel muy importante, sobre todo en el screening de los familiares de celíacos de primer grado. Si yo acabo de diagnosticar a un niño de una celiaquía y tiene padre, madre y hermanos, si su padre y su madre tienen unos anticuerpos negativos y uno de los dos no tiene un HLA de riesgo, se puede olvidar para siempre del hecho de que pueda ser celíaco, porque las posibilidades de que sea celíaco son prácticamente nulas. Uh-huh. Pero si yo tengo unos anticuerpos negativos y tengo el HLA de riesgo, bueno, pues tengo que estar un poquito alerta. Si soy un niño de 2 años, pues a lo mejor merece la pena que a los 5, a los 6 o a los 10 años me hagan una determinación de anticuerpos, aunque no tenga síntomas. Tampoco esto está perfectamente protocolizado. No se trata tampoco de hacer análisis anuales al niño que tiene un HLA de riesgo si no tiene ningún tipo de síntoma, pero sí de forma puntual a lo largo de la infancia, 1 o 2 veces, a los 5, a los 8 o antes de pasar a la edad adulta, sí que merece la pena. Pero el que es adulto, no tiene síntomas, no tiene anticuerpos y además tiene un HLA negativo, esa persona, su riesgo de ser celíaco no es 0, porque en medicina no se puede decir 0 nunca, pero es prácticamente 0, con lo cual no es rentable que esa persona se siga haciendo ningún tipo de determinación analítica, salvo que tenga unos síntomas muy compatibles. Uh-huh. También relacionado con esto, hay una duda muy frecuente y nosotros siempre explicamos que es que a día de hoy la enfermedad celíaca pues es eso, o sea, te toca y no conocemos qué es lo que la desencadena o qué es lo que hace que el sistema inmunológico de una persona reaccione contra el gluten, por lo tanto no se puede prevenir, pero muchos papás, cuando alguien en la pareja es celíaco y tienen un niño con ese HLA positivo, le quitan el gluten para prevenir la enfermedad celíaca. Y para empezar, si no hay gluten, no hay enfermedad celíaca, eso está claro. Pero, bueno, eso está clarísimo, sí. Claro. Sí, está claro. Pero es decir, no hay manera de prevenirlo, ¿verdad? A día de hoy. Bueno, lo que acabas de decir tiene toda la lógica del mundo. Es decir, si no hay gluten, no hay enfermedad celíaca. De tal manera que si yo evito el gluten en mi alimentación, pues no voy a ser celíaco nunca, independientemente de qué genética tenga. Pero está justificado retirar el gluten de la dieta para toda la vida a una persona que no tiene esa necesidad. Como sabéis perfectamente los celíacos, la alimentación sin gluten, aunque ahora esté de moda y haya mucha gente haciendo dietas sin gluten sin ningún tipo de indicación médica y sin ningún tipo de necesidad, es una dieta más cara, es una dieta que supone el consumo de determinados productos que nutricionalmente pues a veces
para mejorar la palatabilidad y para mejorar los aportes de nutrientes que tienen, pues son más ricos en azúcares o más ricos en grasas saturadas, con lo cual nutricionalmente probablemente no sean tan buenos como podría ser otro tipo de productos equivalentes con gluten, ¿no? Entonces no tiene ningún tipo de sentido. Claro, si yo quiero decir, vale, efectivamente, si yo a mi hijo, porque tiene riesgo, no le doy gluten nunca va a ser celíaco, pero ese niño algún día llegará a ser adulto. Ese niño algún día llegará a ser adulto y tomará sus propias decisiones y probablemente esa decisión sea consumir gluten. Y lo que se ha demostrado, los múltiples estudios que hay, como por ejemplo el que ha habido, el de decir, clásicamente se decía, pues venga, retrasamos la introducción del gluten en los niños que tienen riesgo. Pues lo que hacemos es retrasar la aparición de los síntomas de la enfermedad celíaca o conseguir que haya un mayor número de niños con enfermedades celíacas atípicas, no muy prolíficas en síntomas, ¿no? Bueno, pues ese niño que ha pasado toda su infancia sin estar expuesto al gluten y cuando es adulto decide comer gluten porque le da la gana, pues acabará desarrollando una enfermedad celíaca probablemente menos sintomática que la que hubiera desarrollado de niños, probablemente va a ser más difícil de diagnosticar, probablemente también suponga más dificultades a la hora de ser adherente en el futuro a la dieta, con lo cual no tiene una justificación lógica. Lo has dicho tú muy bien. Efectivamente, si no hay gluten, no hay enfermedad celíaca. Es evidente, es una verdad como la copa de un pino, pero no tiene ningún tipo de justificación. Y cualquier cambio en la alimentación de una persona que sea para toda la vida tiene que estar sustentado en algo que tenga un cierto peso. Yo no le puedo recomendar a alguien que no coma gluten en su vida porque a mí me lo parezca o porque su color de los ojos sea azul. No, yo tengo que hacer esa recomendación en base a un criterio adecuado y no puede ser un criterio totalmente aleatorio o gratuito. Tiene que estar basado en un criterio científico adecuado. Exacto, hay una serie de pruebas y es el médico el que determina si esa persona, pues esos resultados son compatibles con enfermedad celíaca o no. A veces no es fácil, especialmente nos lo cuentan, ¿no? En adultos no siempre todas las pruebas son concluyentes, a veces se tienen que ir incluso al linfograma intraepitelial para comprobarlo. No es sencillo, pero está muy de moda eliminar el gluten porque sí, porque adelgazo, porque tengo más energía para el deporte, porque me han diagnosticado una bacteria y me han dicho que me quite el gluten y luego llegan a la consulta después de haber eliminado el gluten por su propia cuenta y hay que volver a empezar, hay que reintroducir gluten, hay que hacer las pruebas y bueno, todos esos procesos se hacen más largos, más complejos, peores para el paciente y también más complicados para el profesional, así que estoy encantada, Juanjo, de que hayas hecho hincapié en esto porque todos los profesionales lo indicáis, hay que retirar el gluten a quien hay que retirar el gluten, ¿no? Sí, por supuesto. Y sobre todo yo me centro en el mundo que yo conozco, que es el mundo de los niños. Yo que un adulto de 50 años o de 40 o de 35 decida quitarse el gluten por moda, bueno, pues que haga lo que le parezca. Claro. Es un adulto plenamente responsable de su salud y que tome las decisiones que considere oportunas. El gluten, por suerte, no es un nutriente esencial para la vida, con lo cual, si decide voluntariamente no tomar gluten en lo que le queda de vida, pues es una decisión suya y es una responsabilidad suya. Pero a la hora de valorar un niño hay que ser mucho más consciente porque no es propiamente responsable de su salud, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas desde luego con un criterio. También has comentado algo que también se ve en la tesis, ¿no? Entre los factores que influyen en la adherencia, el tema socioeconómico, el nivel socioeconómico de la familia también influye, el elevado coste de los productos, todas estas cosas también aparecen recogidas en la tesis, ¿verdad? Sí, hay muchos estudios que refieren que relacionan una peor adherencia con el hecho de no estar financiados los productos sin gluten. Hay otros que, no lo asocian con peor adherencia, pero lo que es indiscutible es que el factor económico es muy importante. Sabemos por el informe FATC que existe una diferencia de 900 euros al año entre la compra de productos con y sin gluten. Nosotros no hallamos una relación estadísticamente significativa entre la adherencia y el nivel socioeconómico porque la mayor parte de los participantes de nuestro estudio tenían un nivel socioeconómico medio-alto. Pero está claro que el factor económico es importante. De hecho, el 86% de los participantes estaban insatisfechos con el precio, hasta el 20% consideraba como factor principal inductor de transgresión la dificultad económica y el motivo principal de los padres, como ya dijimos, para considerar la dieta difícil de hacer era el motivo económico. Por tanto,
está claro que es algo muy importante. Uh-huh. También comentas que para hacer la tesis habéis utilizado, por un lado, los péptidos y, por otro lado, un test, ¿verdad? Que se utiliza para comprobar la adherencia a la dieta a través de una serie de preguntas. ¿Se utiliza normalmente en consulta, en esos seguimientos de los que hablábamos antes, para comprobar si el paciente o para, bueno, el paciente que tiene dudas, no sé, qué valor tiene, o sea, de qué manera lo utilizáis? Habitualmente, bueno, en consultas que yo sepa no se utiliza. Bueno, podrá contestarlo mejor Juanjo, pero... O sea, se utiliza para estudios. Para este estudio lo hemos utilizado, pero de manera sistemática, que yo sepa, no. Ahora, perdona, simplemente aprovechando que se estaba haciendo la tesis de María y que tenemos disponibilidad de cartuchos todavía de HIP, pues sí que puntualmente lo utilizamos de forma sistemática, no en aquel niño que tenemos dudas o que no tiene claro, que está empezando. Ocasionalmente lo utilizamos, pero no está sistematizado, como dice María, no está sistematizado el uso en el seguimiento de todos los pacientes celíacos. Uh-huh. Cuando un adulto no responde a la dieta sin gluten, lo primero que pensamos es no está haciendo la dieta correctamente, y además hay estudios que demuestran que la razón número uno de que un celíaco no mejore es que no hace la dieta al 100%. ¿Ocurre lo mismo en niños o hay que hacer más pruebas para comprobar que el diagnóstico es correcto? Sin ningún tipo de duda, la primera causa de ausencia de respuesta a una dieta sin gluten en el paciente bien diagnosticado es que no está haciendo bien la dieta sin gluten. O sea, las transgresiones, la mayor parte de las veces no son conscientes, es decir, aparecen pues cuando se cambia, a lo mejor pues ha cambiado el catering del colegio o el niño se ha ido de excursión a no sé dónde o ha pasado unos días con los abuelos y los abuelos no son perfectamente conscientes de lo que supone la contaminación cruzada. Es decir, no es que sean transgresiones conscientes, pero la mayor parte de las veces de que la posibilidad de una enfermedad celíaca refractaria es relativamente pequeña. Existen, por supuesto, claro que las hay, pero es mucho menos frecuente que la dieta no adecuada, la dieta que sigue teniendo pequeñas cantidades de gluten. Porque además entiendo que en adultos muchas veces cuando no hay una respuesta y se hace la dieta correctamente puede haber otras cosas que hacen que el paciente tenga síntomas, aunque esté haciendo la dieta bien. Pero claro, en niños a los que se les diagnostica tan pronto es lo mejor que les puede pasar. Primero porque una vez que llega el diagnóstico van a crecer fuertes, sanos y no tienen tanto riesgo de desarrollar otras cosas. Entonces me imagino que todavía ahí lo tenéis más claro por eso, porque es como algo está haciendo mal, algo se está colando por aquí. Sin duda. Además, en niños, una de las primeras cosas que observamos cuando retiran el gluten es que les mejora significativamente el carácter. Son niños como que están todo el día enfadados, un poco huraños y protestones y tal. Y lo primero que se nota, incluso antes casi aquellos que tienen síntomas digestivos, es que se les mejora el humor. Son niños que pasan más alegres, tienen más ganas de jugar, más activos. Es una de las primeras cosas que notamos. Eso lo puede confirmar mi madre y mi padre, que yo creo que también era así como un poco mustia, por decirlo de alguna manera. Y fue diagnosticarme y yo empecé a notar algo que no había sentido nunca, que era estar bien. O sea, yo pensaba que estar bien era estar cansada todo el día y estar de vez en cuando con problemas digestivos, súper hinchada y tal, y de repente empiezas a hacer la dieta sin gluten y dices, espera, que estar bien es esto, que es otra cosa, es otro tema. Bueno, ya vamos acabando, que os estoy robando mucho tiempo y encima me estoy saltando el guión, pero es que cada vez que os hago una pregunta surgen temas muy interesantes y muy chulos y tengo que aprovechar que os tengo aquí. Quería saber si en la tesis María habéis detectado transgresiones voluntarias basadas en falta de información en falta de información, ¿no? Pensamos a veces que la celiaquía, es una cosa así menor y tal, y el niño fue a un cumpleaños y bueno, por un día no pasa nada. No sé si eso lo habéis percibido o lo habéis detectado. No, en general por falta de información no nos pareció. Las transgresiones sí eran en niños mayores y algunos sí que reconocían, hubo una que reconoció que había ido a una pizzería el día antes, otra que había ido a un cumpleaños, entonces, creemos que por falta de información no es. Es un poco quizás, pues por lo que comentabais antes, ¿no? También a partir de cierta edad, pues el tema de querer sentirte como los demás, de no decir, oye, yo es que tengo este problema, pues supongo que la adolescencia es más complicada en todos los sentidos y también con esta enfermedad, ¿no? Así es.
sin duda. Bueno, y acabo ya, porque sé que trabajáis, que tenéis contacto cercano en vuestro día a día con profesionales del mundo de la nutrición. Y hace poco tuvimos en el programa a un dietista que es español, pero que está trabajando en un hospital público en Reino Unido. Y desde hace 2 años su hospital ha creado dentro de la unidad de digestivo una unidad liderada solo, única y exclusivamente por dietistas, y son los dietistas los que se encargan del seguimiento del paciente celíaco. Es decir, van al gastro a que les diagnostiquen, el gastro les da la cita directamente con el dietista y el dietista se encarga de explicarle a fondo lo que significa ser celíaco, la dieta sin gluten, el etiquetado, y le va llamando cada poco tiempo para hacer esos test, no sé si es en concreto, pero cuestionarios sobre la dieta, y también, bueno, pues puede pedir los anticuerpos, si ve que vuelven síntomas, de nuevo le pasa con el gastro para que haga otra prueba o lo que sea. Y lo que están a punto, además, ahora de publicar, yo creo que lo veremos a principios de 2021, es de qué manera esta unidad liderada por dietistas ahorra costes a la sanidad pública y listas de espera en el gastro, porque el gastro, en el momento en el que diagnostica al paciente, se lo pasa a los dietistas. ¿Cómo veis esta figura? ¿Le veis ventajas? ¿Veis que puede ser algo que podría funcionar en España, que estamos todavía muy lejos de ello? Bueno, vamos a ver. En relación a esta última pregunta, yo creo que todavía estamos lejos de ello. Sobre todo porque en España, a día de hoy, el dietista nutricionista no está reconocido como una profesión sanitaria dentro de nuestro país. En nuestro país hay profesionales perfectamente formados y perfectamente capacitados para hacer esta labor, pero no están reconocidos como profesiones sanitarias. De tal manera que en la gran mayoría de las unidades de gastroenterología pediátrica de nuestro país no hay dietistas nutricionistas. Nosotros tenemos la suerte de ser una de las pocas que tiene una dietista incorporada en la unidad. Yo considero que el papel del dietista nutricionista es fundamental en el seguimiento de cualquier paciente cuyo tratamiento sea nutricional, y el celíaco, sin ningún tipo de duda, el dietista o la dietista o el nutricionista es fundamental a la hora de no solo conseguir que su dieta sin gluten sea adecuada en el sentido de que no tenga gluten, sino que esa dieta sin gluten sea saludable, sea una dieta que se rija por los mismos principios de nutrición que la dieta con gluten. Ahora bien, la opinión mía personal de que sea el único responsable del seguimiento de estos pacientes ya no concuerda exactamente con eso que acabas de exponer tú. La enfermedad celíaca es una enfermedad, es un problema, es una patología, es una enfermedad autoinmune, con lo cual no considero que sea adecuado que no sea seguida por un médico. Bien es cierto que el médico, el gastroenterólogo pediátrico o el pediatra de atención primaria en nuestro país, que está perfectamente capacitado para hacer parte del seguimiento de estos niños en un centro de atención primaria, no tiene que ser el único que vea a estos pacientes. Y quizás habría que hacer un protocolo nacional en el que el gastroenterólogo pediátrico sea el que hace el diagnóstico, el que establece las primeras consultas, hace la enseñanza de mano del dietista, hace los primeros seguimientos, y que probablemente a lo largo de la infancia parte de ese seguimiento no necesite ir al hospital, lo puede hacer el pediatra de atención primaria, y que a lo mejor en el caso de que el pediatra de atención primaria encuentre alguna alteración, pues lo derive de nuevo al gastroenterólogo pediátrico, y que en cualquier escala de la asistencia, tanto en primaria como especializada, el dietista nutricionista tiene que participar en el tratamiento nutricional de estos pacientes. Que sea el único responsable del seguimiento de este paciente, teniendo en cuenta que estamos hablando de una enfermedad y que es un profesional que no es médico, yo creo que no es desde luego, sin ningún tipo de duda, ahorra costes. Claro, es como si me dices, si lo sigue un administrativo que le pide las pruebas, pero un administrativo no es un profesional adecuado para seguir una enfermedad, y un dietista nutricionista no es un médico. Entonces, es un profesional perfectamente capacitado para conseguir que esa persona haga una dieta sin gluten saludable, va a mejorar mucho
la calidad de la dieta del paciente celíaco, pero no es un médico. Claro. Y las enfermedades las tienen que seguir médicos. Votamos entonces por una visión multidisciplinar, un trabajo en equipo. Sin duda. Fenomenal. Bueno, pues no sé si os ha quedado alguna cosa, si hay algo pendiente que queráis comentar, si, no sé, María, si tú tienes algo que destacar de tu tesis. Por cierto, enhorabuena, que me han dicho, me han chivado que ha obtenido la máxima calificación. Gracias. Si no, pues nada más, agradeceros de nuevo este ratito. Me ha gustado mucho, bueno, pues eso, charlar con paisanos míos asturianos y nada, daros las gracias por fijaros tanto en esta enfermedad, por ayudarnos a los pacientes a entender que necesitamos hacer una dieta estricta todos los días, pues por poner también el foco, ¿no? en aquellas cosas que no hacemos bien, que no, aquellos lugares en los que quizás somos menos adherentes. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestro trabajo. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Un placer enorme y estamos en contacto. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias, chao. Suerte de invitados tenemos siempre, es que es una maravilla, son unos profesionales como la copa de un pino y encima lo explican todo fenomenal y hay que agradecerles que nos dejen un ratito, que nos regalen un ratito de su tiempo para contarnos cosas así tan importantes y tan interesantes. Nos han dejado muy claro que la importancia que tiene la dieta sin gluten, hacerla de forma estricta todos los días. Nos han hablado también de la importancia de informarnos cuando nos dan el diagnóstico, porque si no tenemos información no hacemos las cosas bien. Bueno, pues para eso están las asociaciones y tantos otros profesionales trabajando para echarnos una mano. De consultar con el médico si hay síntomas, ¿vale? Cuando tengo un problema de salud, cuando tengo que ir al médico. Y también de la necesidad de que esa dieta sin gluten no solo sea sin gluten, sino que también sea saludable. Hay que recordar que la base de la dieta sin gluten son aquellos alimentos que de manera natural no contienen gluten, que además no suponen un incremento en la cesta de la compra, quiero decir, porque bueno, no hay una diferencia, ¿no? Estamos hablando de productos que de manera natural no contienen gluten y que cuestan lo mismo seas o no seas celíaco, ¿vale? A mí me alegra muchísimo saber que en edad pediátrica las cosas se hacen tan bien, que los papás son tan responsables y que cuidan también esa dieta sin gluten. Me preocupa, por supuesto, mucho más pues que la adherencia vaya cayendo con los años. Pero bueno, no será porque no insistimos, porque cada profesional que pasa por Onda Felicidad nos insiste en el tema y nosotros, es lo que digo, que me falta ya tatuármelo. Entre todos, entre los profesionales de la salud, las asociaciones, los pacientes, los medios, pues tenemos que seguir trasladando este mensaje. Si eres celíaco, tienes que hacer una dieta sin gluten estricta todos los días, no hay excepciones, ¿de acuerdo? Me voy despidiendo ya, toca ya cerrar este episodio número 33 y en breve tendréis el 34, que ya os digo que va a ser muy especial porque esta vez, bueno, pues son los protagonistas, los pacientes, los que cobran el protagonismo y nos van a hablar de temas, bueno, pues que nos van a ayudar mucho, sobre todo si son vuestras primeras navidades sin gluten. Ahí lo dejo, yo vuelvo prontito, mientras tanto nos vemos en las redes. Un fuerte abrazo, cuidaros mucho y muchas gracias por estar ahí.